Entonces, buenos días, les doy la bienvenida a todos los que se están conectando a estos conversatorios. Siempre es un gusto saludarlos y también darle la bienvenida a aquellos que se están conectando por primera vez. Comentarle a aquellas personas que mi nombre es Viviana Carrasco, soy nutricionista y actualmente soy la jefa de la unidad de servicios alimentarios perteneciente a la Vicerrectoría del Apoyo al Estudiante, y comentarles que el día de hoy vamos a comenzar a conversar sobre un tema bastante interesante, porque vamos a hablar sobre la menopausia. ¿Ya? A lo largo de la vida de la mujer va generando y va pasando por distintas etapas y situaciones fisiológicas que claramente cambian sus requerimientos nutricionales, ¿ya? En este sentido, la menopausa marca en la mujer el inicio de la edad avanzada, etapa en la cual van a existir distintos cambios fisiológicos que vamos a ver dentro de la presentación a continuación, ¿ya? Y para eso creo que es importante que comenzamos este conversatorio definiendo en este caso qué es la menopausia, ¿ya? Y según la Organización Mundial de la Salud, define la menopausia como el cese permanente de la menstruación espontánea tras un periodo de 12 meses. La mayoría de las mujeres comienzan este proceso entre los 45 y los 55 años aproximadamente, y se correlaciona principalmente, tal cual lo podemos ver a través de la diapositiva, con el cese de la producción de ovocitos, que tendrá la relación con el cese también permanente de la menstruación en la mujer, suceso determinado en este caso por la disminución de la producción de hormonas, tal cual lo vemos a través de la diapositiva, por la disminución de las hormonas sexuales, como son en este caso la progesterona y también los estrógenos, ¿ya? A consecuencia de esta disminución de hormonas se debe exclusivamente por el agotamiento del folículo ovárico, ¿ya? Y resumiendo un poquito entonces el concepto de menopausa, vamos a definir en este caso que es el cese de la menstruación por 12 meses, según lo que nos define la Organización Mundial de la Salud. Ocurre entre los años 45 y 64 años en las mujeres, y en Chile, en este caso, el censo del 2017 identificó que el 51% de la población acá en nuestro país a nivel nacional es de sexo femenino. Y según la encuesta de salud nacional del año 2016-2017, aproximadamente 1,3 millones de mujeres entre los 45 y los 64 años de edad cursan con menopausa. Además, se estima que para el año 2050 la esperanza de vida de la mujer va a ir aumentando, llegando hasta los 87,5 años, y por lo tanto va a representar a las mujeres mayores de 65 años el 25% de la población total a nivel nacional, ¿ya? Esto significa, bueno, a palabras mucho más simples, que las mujeres en esta etapa va a ir aumentando y esta prevalencia se va a generar exponencialmente, ¿ya? Y hay otro concepto que tiene relación directa en este caso con la menopausa, y este concepto es conocido como climaterio. Y en este sentido, el climaterio se refiere al conjunto de síntomas y signos que anteceden y que siguen a la menopausa, los cuales pueden durar entre meses y también en algunos casos puede llegar a durar hasta años. Suele aparecer entre el sexto y el 10º año antes de la menopausa, y además en este caso es importante comentarles que el climaterio se conoce como el tiempo durante el cual se pasa de la vida reproductiva a la vida no reproductiva, ¿ya? Según criterios de la Organización Mundial de la Salud y la Sociedad Cubana en Ginecológica, esto ocurre entre los 45 y los 59 años de edad, tal cual lo podemos ver a través de la diapositiva. Se inicia unos años antes, o sea, esta sintomatología y estos signos y sintomatología en la mujer lo podemos percibir unos años antes, en este caso definido como la premenopausa, y también se puede llegar a extender esta sintomatología hasta unos años después, tal cual lo vemos en la diapositiva, clasificado en este caso como una posmenopausa, ¿ya? Y con respecto a los cambios fisiológicos, como vimos dentro de la presentación, a medida que el cuerpo de la mujer va envejeciendo en cierta forma, va generando distintos cambios metabólicos y distintos cambios fisiológicos que lo vamos a definir a continuación. Y en este sentido, la menopausa provoca una modificación exclusivamente en la composición corporal de la mujer, con una pérdida de la masa magra. ¿Qué quiere decir esto? Que disminuye la masa muscular, y en este sentido recordemos que la masa muscular es la masa metabólicamente activa. Por lo tanto, el metabolismo de una mujer en esta etapa se va a provocar mucho más lento, ¿ya? Y por otro lado, se va a generar el aumento de la masa grasa conjunto con los cambios hormonales, que como lo vimos dentro de la presentación, es la disminución de estas hormonas sexuales, que son exclusivamente el estrógeno y la progesterona, ¿ya? Además,
se traduce también en una redistribución de la grasa corporal, caracterizada en la reducción de la grasa subcutánea e incrementando la grasa visceral intraabdominal. ¿Qué quiere decir esto? Que las mujeres en esta etapa exclusivamente tienden a generar y a acumular en cierto grado un aumento de la grasa, sobre todo a grasa abdominal, ¿ya? En la guatita. ¿Ya? A su vez también se observa una reducción de los niveles de hormona femenina, especialmente de la hormona estrógeno, y en consecuencia un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares. De hecho, a nivel mundial se estima que 8,6 millones de mujeres mueren cada año por algún tipo de enfermedad cardiovascular. ¿Ya? Por otro lado, la menopausa, con sus manifestaciones metabólicas, puede aumentar el riesgo de presentar algún tipo de estrés oxidativo, aumentando, por lo tanto, en consecuencia, el riesgo de desarrollar cuadros o estados inflamatorios y enfermedades crónicas tales como síndrome metabólico, hipertensión arterial, diabetes mellitus, enfermedad renal crónica, enfermedades cardiovasculares, diabetes. ¿Ya? Sin embargo, es más probable que este aumento o este cuadro de estado oxidativo en la menopausa se debe exclusivamente a los niveles altos de adiposidad, porque como vimos, las mujeres en esta etapa tienden a tener un mayor sobrepeso y obesidad, ¿ya? No exclusivamente este cuadro de estrés oxidativo tiene relación directa solamente con la menopausa, sino que son ambos factores lo que afecta la menopausa, sumado a esto el sobrepeso y la obesidad y la adiposidad abdominal que se va generando en las mujeres, ¿ya? Y con respecto a la sintomatología, claramente la sintomatología en el climaterio afecta de forma severa la calidad de vida en las mujeres, y por eso creo que es importante que a través de esta presentación logremos identificar también cuáles son las sintomatologías que pueden presentar las mujeres en esta etapa, pero antes de eso comentarles que existen sintomatología y también existen síntomas y signos que se pueden llevar en tres ámbitos: en el ámbito psicológico, en el ámbito somático y también en el ámbito urogenital, que lo vamos a ver dentro de la presentación. ¿Ya? Y en este caso vamos a comenzar definiendo los síntomas psicológicos, y en este sentido la literatura nos dice que no hay ninguna enfermedad específica en el ámbito psicológico que esté asociado en este caso al déficit de estrógenos, pero sí, en este caso, se conoce una gama ligada a las alteraciones, en este caso por la disminución del estrógeno, que tienen repercusiones y presentan síntomas y signos que se pueden clasificar tal cual lo vemos a través de la diapositiva, como insomnio, dificultades para conciliar el sueño, ánimo disminuido, irritabilidad, sensación de tensión, ansiedad, fatiga tanto física como también fatiga mental, ¿ya? Y tal como podemos ver a través de la diapositiva, un estudio realizado en América Latina con un total de 8.373 mujeres, se buscaba a través de este estudio la presencia de algún tipo de síntoma, cualquier sea de estos síntomas, ¿ya? Y este estudio arrojó que el 90% de las mujeres presentaba algún tipo de síntoma, y dentro de este 90%, el 60% de las mujeres presentaba algún tipo de síntomas como fatiga, trastornos del ánimo, irritabilidad y dolores osteomusculares, ¿ya? Por otro lado, también en el ámbito somático podríamos describir síntomas clásicos como el caracterizado por los bochornos, sudoraciones inexplicables, sensación de opresión en el pecho, palpitaciones o dolores osteoarticulares y musculares, ¿ya? Los síntomas más característicos o más clásicos en esta etapa en la mujer son exclusivamente los bochornos y los episodios de sudoración, que tienen como origen el desajuste en el funcionamiento de la estructura de nuestro sistema nervioso, encargadas de regular la temperatura y de los vasos sanguíneos, por lo que se ha llamado y se haya definido también estos cambios como cambios vasomotores, ¿ya? Y por último, tal cual como vemos a través de la diapositiva, el último ámbito en este caso es el ámbito urogenital, y en este caso se destacan síntomas y signos como sequedad vaginal, incontinencia urinaria y otros síntomas como son también la difusión sexual y un mayor riesgo de infecciones urinarias, tal cual lo podemos ver a través de la diapositiva, ¿ya?
Y también es importante comentarles que hay también manifestaciones a través de esta etapa en las mujeres que pueden afectar distintos órganos, ya tal cual lo vemos a través de la diapositiva. En este sentido se expresa un efecto a medio plazo de la carencia de los estrógenos, y en este sentido esta carencia a corto plazo de los estrógenos afecta directamente a nuestro órgano conocido como la piel, ¿ya? Y esto se debe porque normalmente los estrógenos que intervienen en el balance de la producción del colágeno permiten que la hidratación de nuestra piel y que permite mantener la piel como hidratada, ¿ya? En cierta forma, con la disminución de la cantidad de estos estrógenos, claramente va a haber una deficiencia entonces en este colágeno y va a provocar una piel mucho más delicada y una piel mucho más frágil, ¿ya? Otro de los cambios que podemos ver a través de la fisiopatología, o sea, no fisiopatología, sino que a través de la fisiología, en este caso de la mujer, es la redistribución de la grasa, ¿ya? En este caso, la masa grasa, tal como lo vimos en los cambios fisiológicos, van a existir modificaciones de la composición corporal con una pérdida, en este caso, de la masa magra y con un aumento de la masa grasa que se tiende a acumular entonces la grasa en la zona abdominal. Por consecuencia va a existir un mayor riesgo en este caso de padecer obesidad, sobrepeso y todas las patologías metabólicas asociadas a estos cuadros como son el síndrome metabólico, la resistencia a la insulina, la diabetes, la hipertrigliceridemia, entre otros, ¿ya? Y por último, otro órgano que se ve afectado por la falta de estrógeno es nuestro esqueleto. De hecho, en este sentido, existe una mayor prevalencia a padecer osteoporosis. De hecho, 4 de cada 10 mujeres posmenopáusicas sin tratamiento presentan osteoporosis. Y en este sentido, recordemos que la osteoporosis es un trastorno de deterioro de nuestros huesos por la pérdida excesiva del tejido óseo, ¿ya? Una pérdida de masa ósea que va aumentando, por lo tanto, la susceptibilidad a las fracturas, sobre todo a las fracturas de cadera y las microfracturas, sobre todo en las mujeres con una edad avanzada, ¿ya? Y con las enfermedades, en este caso, que se relacionan a esta etapa, podemos ver a través de la diapositiva que existen distintas patologías que están asociadas a la disminución de los estrógenos. Por un lado tenemos la modificación en la concentración y la proporción de la grasa en la sangre, generando un aumento del colesterol malo, conocido como LDL, y disminuyendo, por lo tanto, el colesterol bueno, conocido como HDL, lo que se va a traducir, en cierto grado, en un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, ¿ya? Existe un mayor riesgo también en esta etapa de padecer diabetes mellitus, y esto se debe a que las hormonas como el estrógeno y la progesterona afectan exclusivamente las respuestas de las células de insulina. Después de la menopausa, los cambios de niveles hormonales pueden entonces desencadenar variaciones en los niveles de glucosa, sobre todo los niveles de glucosa sanguínea. Entonces, por lo tanto, va a haber una consecuencia y un mayor riesgo y prevalencia en este caso de padecer diabetes o resistencia a la insulina, ¿ya? Y también, tal como lo vimos dentro de la presentación, va a existir un mayor riesgo de padecer hipertensión arterial en mujeres menopáusicas, sobre todo porque tiene una relación directa con las enfermedades cardiovasculares y la disminución de esta hormona conocida como estrógeno, tal cual lo vimos a través de las diapositivas, ¿ya? Y ahora comparto con ustedes estos datos entregados en este estudio y artículo científico definido como la menopausa y sus factores de riesgo cardiovascular en mujeres chilenas, ¿ya? El objetivo de este estudio fue determinar la asociación entre la menopausa y los factores de riesgo cardiovascular en mujeres adultas chilenas, en el cual se pudo concluir que los resultados muestran una asociación entre la menopausa y los factores de riesgo cardiovascular, principalmente donde se puede apreciar que existen aumentos en la presión arterial sistólica, va a existir un mayor riesgo entonces de diabetes mellitus y sospecha de hipertensión. Este estudio también arrojó que las mujeres con menopausa representan o reportaron en este caso significativamente un aumento un menor nivel de HDL, por lo tanto un aumento también del colesterol malo, y ahí es donde se asoma entonces este riesgo y probabilidad mucho más alta de padecer algún tipo de enfermedad cardiovascular.
¿Ya? Y tal como vemos a través de la diapositiva, también se encontró que las mujeres menopáusicas tienen un mayor peso corporal, un mayor, por lo tanto, índice de masa corporal, conocido como IMC, y también tienen aumentado el colesterol total y el colesterol malo, definido en este caso como LDL. Entonces, en este caso podemos concluir que efectivamente en la menopausa va a existir un mayor riesgo cardiovascular. A través de este estudio vamos a concluir entonces que existe un mayor riesgo cardiovascular por aumento, en este caso, de la presión arterial, por aumento también del riesgo de diabetes y hipertensión arterial. Como les comentaba, este estudio fue realizado por la Universidad de Chile en el año 2017. Al final de este conversatorio voy a compartir con ustedes respecto a las distintas referencias si es que alguien necesita profundizar más sobre el tema. ¿Ya? Y me imagino que ahora nos estamos preguntando qué rol tiene la alimentación en esta etapa. Bueno, en este caso existen distintos alimentos y distintas sustancias que nos pueden ayudar sobre todo a mejorar toda esta sintomatología que vive la mujer en esta etapa, ¿ya? Y en este caso vamos a partir definiendo estas sustancias conocidas como las isoflavonas. Y en este caso recordemos que las isoflavonas son un grupo o un subgrupo de flavonoides que son los pigmentos vegetales que por lo tanto tienen potentes características antioxidantes. ¿Y por qué estamos hablando exclusivamente de las isoflavonas? Bueno, porque las isoflavonas son sustancias que poseen actividad estrogénica, es decir, se comportan del mismo modo o de una forma similar a los estrógenos, ¿ya? En este caso hay distintos estudios que nos indican que las isoflavonas están asociadas principalmente a reducir los síntomas de la menopausa, especialmente en este caso, los bochornos. También hay otros estudios que nos indican que las isoflavonas o los flavonoides, en este caso, reducen el riesgo de distintos cánceres, como son exclusivamente el cáncer mamario y el cáncer del endometrio. Y por otro lado, también estos flavonoides, que son potentes antioxidantes, son cardioprotectores, por lo tanto van a disminuir el colesterol malo y van a disminuir también el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares, que como vimos dentro de la presentación, es una de las prevalencias, de las enfermedades prevalentes más alta en esta etapa, ¿ya? Y ahora me imagino que nos estamos preguntando exclusivamente dónde podemos encontrar o en qué fuentes alimentarias podemos encontrar las isoflavonas. Bueno, las isoflavonas las podemos encontrar principalmente en las legumbres, como son en este caso las lentejas, los garbanzos, los porotos. Sin embargo, la concentración más alta de isoflavonas la podemos encontrar exclusivamente en la soya y sus derivados, es decir, en la leche de soya, en los porotos de soya, en el yogur de soya, en la carne de soya, en el tofu y en el miso también podemos encontrar una gran porción de estas isoflavonas, ¿ya? Y en este caso ahí tenemos el ejemplo a través de la diapositiva de esa soya. Hay que tener ojo en este caso con el consumo porque recordemos que tiene un mayor aporte de sodio y como vimos dentro de la presentación, las mujeres en esta etapa están con una mayor riesgo de padecer hipertensión arterial. Por lo tanto, les recomiendo en este caso moderar el consumo de la soya, ¿ya? Y por otro lado, tenemos otras sustancias y otros alimentos, tal cual lo podemos ver a través de la presentación, como son las antocianonas, ¿ya? Las antocianonas exclusivamente la podemos encontrar en los cranberries o también lo podemos encontrar en los arándanos rojos. En este caso, las antocianonas son pigmentos vegetales de color azulado, rojos, oscuro o morado, que lo podemos encontrar en este caso en las plantas o en los vegetales. Se clasifican dentro también de los flavonoides y ejercen efectos terapéuticos conocidos que incluyen la producción de enfermedades, la reducción en enfermedades cardiovasculares, efectos antitumorales y también efectos antiinflamatorios, ¿ya? Entonces, estos antocianinas tienen potente poder antioxidante, colaboran en la prevención y en el tratamiento exclusivamente de las infecciones urinarias, que como vimos dentro de la presentación, en esta etapa las mujeres tienen también una mayor prevalencia a presentar infecciones urinarias, ¿ya? Y en este caso, ¿cuál es el mecanismo de las antocianonas? Es que impiden que las bacterias, específicamente la Escherichia coli, se adhiera a la pared del tracto urinario, ¿ya? Así que por eso es importante en este caso poder incluir estos tipos de alimentos dentro de nuestra alimentación, porque como vimos dentro de la presentación, ejercen efectos terapéuticos conocidos como reducción de las enfermedades coronarias, efectos
efectos antitumorales, efectos antiinflamatorios, antidiabéticos, además del mejoramiento de la agudeza visual y del comportamiento cognitivo. Los efectos terapéuticos de las antiocianonas se relacionan exclusivamente, por lo tanto, por su actividad de antioxidante, ¿ya? Y por último, tal cual lo podemos ver a través de la diapositiva, en este caso, podemos ver que estas antiocianonas la podemos encontrar en los distintos alimentos que podemos encontrar en el mercado, como son en este caso los berries deshidratados, y también lo podemos encontrar en estas opciones que lo podemos encontrar como suplementos alimentarios en las farmacias, ¿ya? Y por otro lado, finalmente en este caso comparto con ustedes cuáles son los nutrientes críticos en esta etapa. Y en esta etapa los nutrientes críticos son exclusivamente el calcio, la vitamina D y el magnesio, ¿ya? Este conjunto de vitaminas y minerales colaboran en la prevención de la aparición de la osteoporosis y previenen, por lo tanto, la generación de fracturas y pérdidas dentales, ¿ya? Este trío de nutrientes protegen a nuestro sistema cardiovascular y colaboran en el buen funcionamiento también de nuestro sistema inmunológico, ¿ya? ¿Y dónde podemos encontrar estos nutrientes? Bueno, el calcio, como ya saben, en este caso lo podemos encontrar exclusivamente en los lácteos y sus derivados. En este caso les recomiendo siempre que sean lácteos descremados, porque como vimos dentro de la presentación, las mujeres en esta etapa tienden a tener un mayor aumento de peso, ¿ya? Por lo tanto, seleccionar siempre los lácteos que son semi o descremados, ¿ya? Otras fuentes que podemos encontrar el calcio, que son de fuentes de origen vegetal, lo podemos encontrar, por ejemplo, en las almendras, lo podemos encontrar en el cale, en el cochayuyo, y el cochayuyo y el cale, ojo, porque nos aportan harta cantidad de calcio. De hecho, en 100 gramos de cale o de cochayuyo aportan aproximadamente 1,6 miligramos de calcio, ¿ya? Así que es fundamental, entonces, agregar estos alimentos a tu alimentación, ¿ya? Sobre todo si llevas también una dieta vegana o vegetariana, estas fuentes vegetales como es el cale, el cochayuyo, nos van a aportar una excelente fuente alternativa de calcio, ¿ya? Por otro lado, también tenemos las fuentes de vitamina D, tal como podemos ver a través de la diapositiva. La podemos encontrar en los pescados grasos, como son el salmón, el atún, el jurel, que se encuentran en este caso las mejores fuentes de vitamina D. También la vitamina D la podemos encontrar en el hígado de vacuno, en algunos quesos, en la yema del huevo, que en este caso contiene menores cantidades de vitamina D, a diferencia de los pescados grasos, y también en el mercado podemos encontrar unos nuevos hongos que también son fortificados, en este caso con vitamina D, ¿ya? Y por otro lado, recordar que la piel produce vitamina D al momento de exponerse directamente a la luz solar, y la mayoría de las personas cumplen al menos con la parte de su requerimiento de la vitamina D de esta forma, o sea, exponiendo su piel a los rayos UV, ¿ya? Y por último, tal cual como vemos a través de la diapositiva, el magnesio en este caso es fundamental, sobre todo para fortalecer nuestro sistema inmunológico, y en este caso el magnesio se puede encontrar de forma natural, presente en distintos alimentos, y también se puede agregar a ciertos alimentos de forma de fortificarlos, ¿ya? En este sentido, se puede obtener en grandes cantidades el magnesio mediante el consumo de distintas variedades de alimentos, donde lo podemos encontrar en este caso en las legumbres, en las nueces, en las semillas, en los cereales integrales, en las hojas de color verde, como es el caso de la espinaca, en los cereales para desayuno y otros alimentos fortificados, y también el magnesio lo podemos encontrar en los lácteos como la leche, el yogur y otros productos lácteos, ¿ya? Y recomendaciones generales en este caso: consumir probióticos con la finalidad de fortalecer nuestro sistema inmunológico, previniendo en este caso las infecciones también, sobre todo las infecciones urinarias. En este caso les recomiendo el consumo de alimentos fermentados, como es el caso del chucrú, y como es el caso también de los alimentos como las aceitunas, el picle, que también en este caso contienen una mayor cantidad de probióticos y por lo tanto van a ayudar a fortalecer nuestra microbiota y también a fortalecer nuestro sistema inmunológico, ¿ya? Por otro lado, evita los alimentos con alto contenido de sodio por el aumento de la presión arterial y porque, como vimos dentro de la presentación, tienden a tener un mayor riesgo en las mujeres en esta etapa de presentar hipertensión arterial, ¿ya? Restringir o eliminar el consumo de la sacarosa, o más bien en este caso de restringir el consumo del azúcar de mesa, el azúcar blanca, y también eliminar dentro de nuestra alimentación todos los alimentos que contengan azúcar de forma escondida, como es el caso, por ejemplo,
de los alimentos altamente procesados, tal cual lo podemos ver a través de la diapositiva, como los helados, por ejemplo, los dulces, las donuts, etcétera, ¿ya? Y esto se debe exclusivamente por el mayor riesgo a padecer diabetes mellitus, como vimos dentro de la presentación. Beber abundante agua para poder evitar la deshidratación y evitar contrarrestar la sequedad de la piel, ya que vimos dentro de la presentación que otro de los órganos que se ve afectado por la disminución de estas hormonas como son los estrógenos en nuestra piel, porque no va a haber tanta generación de colágeno. Para eso los invito entonces siempre a mantenerse bien hidratadas, como mínimo entre 7 a 8 vasos de agua al día, ¿ya? Otra recomendación en este caso es realizar actividad física todos los días idealmente, ya que nos va a mejorar la calidad de vida, preferir técnicas de pilates y de yoga, principalmente para poder fortalecer el piso pélvico, abandono y o disminución del tabaco y del alcohol, y tener un horario establecido para acostarse y para levantarse, siempre presente en este caso el descanso tanto físico como mental. Idealmente también les recomiendo en este caso asistir regularmente a los controles de salud, sobre todo en esta etapa, que es una etapa más crítica, porque como vimos dentro de la presentación vamos a tener mayor prevalencia a algunas patologías, así que en ese sentido los profesionales, ¿ya? Y finalmente, para el término de este conversatorio, comparto con ustedes cuáles fueron los estudios que se utilizaron para la elaboración de este conversatorio. Si es que alguien está interesado ahí me puede escribir de forma interna, no tengo ningún problema con compartir esta información con ustedes, y me gustaría cerrar este conversatorio con esta frase que la encuentro tan bonita, donde dice que en esta etapa la mujer comienza a gestarse a sí misma, dando luz a una mujer mucho más renovada, más sabia y mucho más poderosa. Espero que les haya gustado este conversatorio. Ahora, si quieren, pueden activar sus micrófonos, hacer sus dudas o simplemente comentarnos qué les pareció este conversatorio. Los escucho.